problema de convivencia sin recultura, brote xenófobo, la construcción de una mezquita en Guadalajara está despertando una serie de problemas entre la población local y la población musulmana. Para analizar esta cuestión tenemos hoy en nuestro estudio a Rodrigo Gavilán, analista de Intereconomía, y a nuestro compañero Antonio Chinchetu. Buenas tardes a ambos. Buenas tardes. Bueno, Rodrigo, sé que has estado sobre todo tú siguiendo esta noticia. Bueno, pues ¿podrías contarnos exactamente qué es lo que está pasando ahora mismo en Guadalajara? Sí, bueno, lo que está ocurriendo en Guadalajara es un asunto que es curiosísimo, ¿no? Y la gente dirá, bueno, Guadalajara, qué cosa más rara, ¿no? Si es una provincia que no suele generar jamás ningún problema ni ningún incidente. Bien, el tema es el siguiente. En el barrio de los escritores de Guadalajara, se llama barrio de los escritores de Guadalajara, que está nada más entrar desde Madrid a la izquierda, detrás del Eroski, para quien conozca Guadalajara, la Asociación Musulmana de Guadalajara, y a la cabeza su imán, ha comprado, no el que lo haya alquilado, sino ha comprado por 100.000 euros un local de 500 metros cuadrados en un edificio nuevo, en un edificio moderno, con la intención de instalar una mezquita. Bien, hasta ahí, pues bueno, existe libertad religiosa y cada uno puede instalar las mezquitas o las iglesias donde quiera. Bien, ¿qué ocurre? Inmediatamente los vecinos del barrio, es un barrio de clase trabajadora, se han movilizado y han salido en manifestaciones protestando por la instalación de la mezquita porque no quieren tener ahí personas cinco veces al día, con los ruidos, con las músicas y con lo que es Claro, cuando se instala una mezquita en un sitio, luego alrededor de la mezquita, paulatinamente, según van pasando los años, se van estableciendo todo lo que son los bazares, todas las tiendas árabes y más. Es decir, no quieren que su barrio se convierta en un gueto de una determinada población, independientemente de que sea de una u otra, en este caso musulmana. Bien, ¿qué ocurre en Guadalajara? Pues que los vecinos se han dado cuenta, después de haber investigado, que Guadalajara el año pasado se organizó un congreso salafista en Guadalajara. Bien, ahora explicaré lo que es un congreso salafista, pero en España, en el año 2008, solamente se organizó un congreso salafista en España que fue en Reus, solamente uno. Y en el año 2010 ha habido 10 congresos salafistas. De los 10 congresos salafistas que ha habido en el año 2010, 8 han sido en Cataluña, otro ha sido en Vizcaya y el último, el décimo, ha sido en Guadalajara. ¿Por qué? El salafismo es una rama radical del islamismo radical y violento dentro de una facción que se llama los hermanos musulmanes. Pero lo que ocurre es lo siguiente. Dentro de los informes del Cuerpo Nacional de Policía, Servicios de Información de la Guardia Civil, que nos han hecho declaraciones en el reportaje que nosotros hemos hecho esta mañana en Intereconomía, nos dicen que el interés que tiene la corriente salafista es transformar a aquellos musulmanes que de naturaleza son moderados en radicales, irles transformando. ¿Cuál es el mecanismo que utiliza la corriente salafista mundial, en este caso en España, para transformar a los musulmanes moderados en radicales? Pues a través de la suplantación, o a través, mejor dicho, del relevo de los imanes moderados. Aquí hay una mezquita con un imán. Cogemos al imán moderado, lo echamos, ponemos a un imán de los nuestros y ese imán poco a poco va radicalizando a los demás. Bien, para ello utilizan una cosa que se llama los congresos salafistas. Los congresos salafistas son reuniones de entre 1.000 y 2.000 simpatizantes del salafismo, se concentran en Vic, se concentran en Manlleu, se concentran en Barcelona, se concentran en Vizcaya y el año pasado se han concentrado en Guadalajara. ¿Por qué? ¿Por qué se han concentrado en Guadalajara? Bien. ¿Cuál es el caldo de cultivo de los salafistas? Allí donde hay musulmanes. No van a ir a Valladolid, que no hay, o a Segovia, que no hay. Van donde hay musulmanes. ¿Cuáles son las 3 zonas de España donde más población inmigrante de origen musulmana, aunque sea moderada, hay en España? En primer lugar, Cataluña. En segundo lugar, la zona esparraguera de Navarra con Vizcaya. Y en tercer lugar, el corredor de Henares. También hay muchos en Almería y en Murcia. Pero bueno, hablamos de estas 3 zonas. ¿Dónde se han organizado los congresos salafistas el año pasado? Pues precisamente en aquellas zonas donde hay mucha población musulmana. Cataluña, toda la zona esparraguera de Navarra con Vizcaya y en Guadalajara. ¿Y cuál es la casualidad de todo este asunto? Pues la casualidad de todo este asunto es que el imán que organizó el Congreso Salafista el año pasado en Guadalajara es el mismo que está haciendo todas las gestiones para instalar la gran mezquita de Guadalajara en el barrio de los escritores. Por tanto, un dato muy curioso es que la Asociación de Vecinos de Guadalajara, del barrio de los escritores, cuando ha organizado las primeras concentraciones y las primeras manifestaciones, hablamos de hace 3 semanas, ha habido grupos de musulmanes encapuchados, lo han declarado ellos en televisión, grupos de musulmanes encapuchados que los han apedreado. Y resultado de ese apedreamiento ha habido partes de lesiones médicos, los cuales se han transformado en 6 denuncias en el juzgado de instrucción por lesiones. Por tanto, todos sabemos que un indicio es un indicio, pero la acumulación de indicios se convierte en una prueba. Y lo que estamos viendo en Guadalajara es que efectivamente la conducta que están teniendo jóvenes musulmanes enmascarados
con capucha, no con capucha, que han agredido a los vecinos. Si lo juntamos con el Congreso Salafista que hubo en el mes de junio del año 2010, hace un año y un mes, en Guadalajara, pues vemos que efectivamente Guadalajara se va a convertir, sin duda alguna, porque la delegación del gobierno al final no hará nada en contra de todo esto, se va a convertir en la capital del salafismo del corredor del Henares. Y ante estos hechos, por ejemplo, Antonio, algo que es sabido, ¿por qué crees que el Ministerio del Interior, aun sabiendo que están sucediendo estos hechos, no ha habido una intervención? Porque es evidente que no se ha intervenido. Yo creo que en general las autoridades, no solo en España, hay que decir también en otros países europeos, pero sobre todo en España y dentro de España, especialmente en Cataluña. Tú apuntabas muy bien que 8 de los 10 congresos han sido salafistas, ha sido en Cataluña, sobre todo en Cataluña, pero también en el resto de España, aunque en menor medida. En Cataluña se suma además la actuación de la Generalitat, sobre todo en la época del tripartito. Tienen miedo a actuar contra el integrismo islámico. Y esto no solo atenta contra el conjunto de la población, no solo el integrismo islámico, el salafismo, que es la rama más radical del wahabismo, creado en Arabia Saudí, en lo que hoy es Arabia Saudí. El salafismo no solo atenta contra la seguridad, los derechos del conjunto de ciudadanos, sino, sobre todo, especialmente al de los musulmanes que viven en España. O sea, los musulmanes que viven en España moderados, que sin duda alguna son la mayoría, están sometidos a un régimen de terror real por parte de estos grupos, ante lo cual las autoridades nacionales no están haciendo nada. Después vemos casos extremos, por ejemplo, en Cataluña, que se crea un tribunal islámico que condena a una señora, y entonces la alcaldesa del pueblo en cuestión, en vez de defender a esta señora, defiende a los que han creado ese tribunal islámico paralelo y atentatorio contra los derechos individuales. Ese es el gran problema, la cobardía a enfrentarse al terrorismo islámico. Hay una política de apaciguamiento que la historia demuestra que cuando tú intentas apaciguar con los radicales, lo único que consiguen es hacerse fuertes y te terminan golpeando. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir y es muy importante, antes de establecer este debate, hacer una diferenciación muy clara. Una cosa es la población musulmana moderada, como usted muy bien indicaba, la moderada, y otra cosa es la salafista. El problema es que la clase política no sabe diferenciar. Creen que criticar la actuación de un imán salafista que está atacando al resto de la población musulmana moderada es meterse con la religión islámica. No, una cosa es la religión musulmana, que es respetable, y en este país, nos guste o no nos guste, estamos en un estado confesional, y aquí se puede practicar la religión católica o la protestante o la musulmana en igualdad de condiciones. Y otra cosa son los salafistas. El salafismo es terrorismo, pero es terrorismo violento. Y ese terrorismo violento, dentro de las líneas de actuación de Al-Qaeda, en este caso, tiene dos vertientes, la violenta, y luego también está lo que es la yihad ideológica. ¿Para qué? La yihad ideológica, que es lo que se hace a través de la suplantación, el relevo de los imanes, es captar a través del mensaje tranquilo, moderado en las formas, pero no en el fondo, nuevos voluntarios para la violenta. Bueno, pues la clase política todavía no se ha diferenciado. No ha sabido diferenciar que una cosa es la población musulmana moderada, que es la mayoría, y una minoritaria que se está convirtiendo cada día. ¿Qué pasa? El más grande por la dejación de funciones de las administraciones públicas, en concreto la central, la autonómica y la local, pero más la central por la no aplicación de la ley de extranjería, cuando se podía expulsar a los inmigrantes, a los imanes radicales se les podría expulsar. Y para analizar este debate por parte de la clase política, creo, insisto, en que tenían que diferenciar entre que una cosa son los salafistas y otra cosa es el atacar a la religión musulmana moderada. Pero es que yo creo que las autoridades sí distinguen, sí son capaces de distinguir, pero no quieren aplicar esa distinción. O sea, yo creo que sí que saben perfectamente la diferencia entre un salafista y un señor, pues, que puede vivir o no de acuerdo con las normas musulmanas. Ahora, hay que dejar bien claro que un señor que decide no tomar el alcohol, no comer cerdo, todas las normativas que le marque su religión, pero no intenta imponerse a los demás, es un señor tan respetable como cualquier otro, mientras sea una actuación que es para él, dentro de su casa, o en su vida diaria, aunque sea en la calle, pero que no atente contra nadie, eso es totalmente respetuoso. Pero para ambos, ¿por qué es ese miedo, por qué es esa, digamos, dejadez supuesta por parte del gobierno de España en no ponerle un coto a esto? Porque evidentemente esto va a llegar un momento en que se nos va a ir de las manos. Yo creo que es porque los políticos no se atreven a no dar licencias a mezquitas salafistas o a expulsar del territorio español, igual que ha hecho Francia, igual que ha hecho Alemania, igual que ha hecho Italia, de imanes radicales, porque
la clase política sabe que un gran sector de la población, entre los que se encuentran mayoritariamente los sectores progresistas, muchos progresistas, no iban a comprender con tanta nitidez como comprendemos nosotros la gran diferencia y el peligro que existe con respecto a los salafistas con los más moderados, ¿no? Es decir, yo creo que la clase política está esperando a que los medios de comunicación poco a poco vayamos informando a la opinión pública de lo que es la realidad, que una cosa son los musulmanes moderados y otra cosa son los salafistas que están contaminando a los moderados, para que la propia sociedad demande, de motu propio, de oficio, que se haga algo con respecto a estos incidentes y a este gran peligro que existe dentro de la población musulmana radical. Yo creo que hay otros elementos. Yo creo que hay un elemento que es una visión cortoplacista de una malentendida seguridad. Piensan que mientras no se actúe, están mirando en el corto plazo, como muchas veces actúan los políticos, que es que de cara a las elecciones, que vengan dentro de 6 meses, 1 año o 4. Entonces, si yo no atento contra ellos, yo no actúo contra ellos, ellos no van a atentar en mi territorio. Y entonces hay una visión cortoplacista, porque no nos engañemos. Y cortoterranista, evidentemente. Y porque España ha sido durante muchísimos años, y no hablo de 5 años, hablo de plazos mucho más largos, la retaguardia del terrorismo islámico. Sí, señor. O sea, lo que era Francia antes para España con respecto a ETA, España lo era para todo el mundo árabe, que entonces el terrorismo islámico se limitaba básicamente al mundo árabe y a otras partes del mundo musulmán. Ahí está, evidentemente, Irán. Entonces España actúa como esa base de operaciones. Y bajo gobiernos de todo signo, además. Por eso es mi precepto. Por el tú no me atacas y yo aquí hago la vista gorda. Pero al final... Hasta que vino el 11M. Pero al final aquí no había una población musulmana importante. La población musulmana ha ido creciendo y hay un elemento fundamental en la atracción que hacen los salafistas de esta población musulmana. Es un poco distinto en el caso francés y español. En el caso francés hay una culturización que se produce en la segunda generación. La política de integración francesa, de absorción, no funciona, no se terminan convirtiendo en ciudadanos franceses, tampoco no saben hablar bien francés, no saben hablar bien árabe, no están dentro de la cultura francesa, no están dentro de la cultura argelina, marroquí. Entonces, ante esa pérdida que se sienten, el salafismo tiene una gran capacidad de atracción. En España eso se está produciendo con la primera generación, porque aquí todavía no hay una segunda generación, o la segunda generación es menor de edad. Y entonces, ¿qué pasa? Se aprovechan que está en una situación económica difícil, es evidente, hay una crisis económica que afecta a todos los sectores y la inmigración es un sector muy golpeado por la crisis. Se sienten perdidos, se sienten sin dinero, ven que hay algunos pequeños núcleos de xenofobia, de racismo, alguien les llega con un mensaje victimista. Después, desde la izquierda se hace muy mal en vender un discurso basado en colectivos. Cuando se dice, no, es que es un choque de cultura, hay colectivos. Hay colectivos. No hay colectivos, mire usted. Hay personas, hay individuos. Si tú vendes que ellos son un colectivo, el colectivo musulmán dentro de España, entonces ellos es muy fácil que hagan, es que me odian porque soy del colectivo musulmán. Sin embargo, si se transmite la idea clara de que son personas que como personas individuales tienen derechos y tienen obligaciones respecto a la sociedad, pagar sus impuestos, respetar las leyes, es mucho más difícil esa capacidad de atracción que tiene el salafismo. Pero se ha vendido el discurso, que acepta gran parte de la derecha también, de los colectivos, la multiculturalidad, que el caso extremo es Reino Unido y derivó en el 7J, es también tremendo, porque cuando tú aceptas la multiculturalidad tú formas parte de una sociedad que comparte territorio con la sociedad mayoritaria, pero estás al margen de ella. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice. Mire, hay una cosa que está clara. Cuando Francia empezó a tomar cartas en el asunto y decretó, estamos hablando hace 5 o 6 años, tal vez 6, 7 años, decretó la expulsión de casi 50 imanes radicales salafistas que estaban propagando el salafismo en Francia, aunque lo llegaron tarde, pero bueno, lo hicieron. Al menos 19 de ellos, yo no le digo 50, al menos 19 de ellos, ¿sabe dónde se instalaron? Pues deja pensar en España, ¿no? Efectivamente, y principalmente en Cataluña. Pero muchas veces el español es muy individualista y dice, bueno, si yo vivo en Madrid, lo que pasa en Cataluña me da igual, o si yo vivo en Cáceres, lo que pasa en Cataluña me da igual. Pues no, ya está la ramificación. Ya los salafistas están abriendo mezquitas donde van centenares de musulmanes a rezar, en Vizcaya, en la zona esparraguera de Navarra, las están abriendo en Guadalajara, y no tardando mucho estarán en Andalucía, en Murcia, en Almería. No tardando mucho, hablo de aquí a un año, no tardando más, ¿no? Porque no se corta el camino a este flujo de radicales. España, una de las soluciones que tiene es rápidamente, y digo rápidamente porque
Los imanes radicales están recogidos por una ley que es la ley de extranjería. Y la ley de extranjería contempla que a los 10 años de residencia legal en España, para todos aquellos que no sean hispanoamericanos, 10 años de residencia legal en España se convierten, bueno, pueden solicitar la nacionalidad española. Pero es que estos imanes llevan ya bastantes años en España. Es decir, no vale con decir, no, ya lo arreglaremos. Es que cuando lo quieras arreglar van a ser españoles con DNI. Y cuando una persona tiene un DNI español, ya no se le puede ejecutar la expulsión del territorio español porque es nacional español. Entonces, hay que hacerlo ya. Lo que haya que hacer, hay que hacerlo ya. Es decir, no vale solamente con cerrar las mezquitas, porque si no le das una licencia para una mezquita, se van a reunir en un garaje. El problema es el imán radical que está contaminando. Y a esos señores hay que abrirles un procedimiento de expulsión, como viene reconocido en el reglamento de la ley de extranjería, por circunstancias excepcionales de orden público. Se le coge, se le expulsa, se le pone en su país y se acabó el problema. No hay un problema con respecto al gran contingente de población musulmana que hay en España. Hay un problema con 40, 50 señores que cada viernes, a diario, pero de forma más intensa cada viernes, está aplicando un fenómeno social que nosotros lo llamamos, en la policía lo llamamos el mobbing religioso, que es un asunto que podríamos entrar a debatir, ¿no? Que consiste en presionar psicológicamente, en un primer lugar, a todos aquellos musulmanes que viven en un barrio que no están yendo al rezo el viernes, en el caso con nombre y apellido en el rezo, no ha venido, este no está viniendo los viernes a rezar, está descarriado y su mujer, fíjate, va con minifalda. Esto lo dicen en un grupo de 400 personas y produce un impacto social contra el pobre señor que al final se vio obligado a ir a la mezquita. Si este primer paso de lo que nosotros llamamos el mobbing religioso no surte efectos, es decir, si el señor no va a la mezquita, existe un segundo nivel que lo suelen hacer los taglib, que es la visita domiciliaria. La visita domiciliaria es ir a verle pacíficamente, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué no vas el viernes a la mezquita? Porque el imán reclama tu presencia, esto no puede ser. Y si ese segundo escalón, son 3, si ese segundo escalón no surte efecto, ya habremos oído hablar en alguna ocasión de que se ponen en contacto con su familia en el país de origen. O sea, es que llaman a su familia a Marruecos. Llaman a su familia a Pakistán, oye, que Mustafa no viene ni a la mezquita, la mujer no se pone el velo, las hijas están tomando cerveza, y claro, inmediatamente la familia en origen, despavorida y aterrorizada, se pone en contacto con Mustafa y le llama la atención. Es decir, al final consigue el imán, a través de una coacción constante religiosa, que pasen de 70 fieles a 600. Pero incluso con esto de llamada familia se pueden dar casos, yo conozco algún caso en concreto, no tanto como para que vaya a la mezquita, sino para que calle. Conozco un caso concreto de acercarse, para que no denuncie, que se le acerque a una persona, y además no estoy hablando de una persona que recoge espárragos, estoy hablando ya de una persona de cierto nivel social, que se le acercan y le dicen, como tú cuentes lo que sabes, o digas lo que pienses, tu familia en X país, en tu país de origen, va a tener problemas. Sí. O sea, se llega a este tipo de amenaza. Y no nos equivoquemos, hay que denunciar bien claro que las primeras víctimas de estas actividades son los musulmanes moderados. Sí, señor. Entendiendo como persona de religión musulmana, practique o no, y aunque lo practique rigorosamente, o sea, que una persona que es muy rígida en sus normas de comportamiento musulmanas, mientras no se lo imponga a otro, hay que entender que es un moderado. De todas formas, también se ha puesto un dato importante sobre la mesa, y es precisamente, comentaba Rodrigo, el hecho de esa expulsión de 19 imanes por parte del gobierno francés. Lo que no termina uno de entender es cómo no se les expulsa directamente a sus países de origen. ¿Por qué vienen aquí directamente? Porque salen corriendo antes de que llegue la orden de expulsión. Y sale publicada una orden de expulsión. Es que claro, una orden de expulsión no es penal, es decir, no conlleva el ingreso en prisión hasta que se te expulse. Se te decreta una orden de expulsión, te enteras de que estás en la lista, coges las maletas, cruzas los Pirineos, y la orden de expulsión de la prefectura de París o lo de la prefectura, de lo que es allí la delegada del gobierno civil de Marsella, afecta al territorio francés. Si yo me vengo a España, ya no me afecta. ¿Por qué? Porque sí que existe una unificación de criterios en el espacio Schengen de libre circulación de personas y mercancías, pero no existe todavía un ordenamiento jurídico que una orden de expulsión en Francia surta efectos en España. Y pensemos, por ejemplo, en las causas también de qué ocurre esto. Nos encontramos que hay personajes siniestros, como Tariq Ramadan. Es un tipo al que se le ha elogiado mucho. Él es el nieto del fundador de los Hermanos Musulmanes. En algunos medios españoles se le ha clasificado como el Lutero del Islam, el reformador del Islam, el modernizador del Islam. Bueno, Tony Blair le nombró directamente asesor, o sea, lo cual ya es demencial. Es un tipo que tiene dos caras. Esto es muy típico en el islamismo. Sí. Dos caras. Hablan en inglés, en francés o en español y tienen un lenguaje moderado. Hablan en árabe
Y el mensaje es radical, brutal. Pero es que incluso cuando tenemos acceso a los textos originales en un idioma que entendemos, hay gente que no lee lo que quiere, lo que está diciendo. A Tariq Ramadan se le elogió porque pedía una moratoria en los castigos corporales. Entonces la gente decía, no, es que la pide porque es un modo de acabar con los castigos corporales. Yo me leí el escrito de pedir la moratoria, que es lo que tienes que hacer con estos casos. Y el escrito lo que venía a decir es, no en todos los países árabes bajo la ley islámica se aplican los castigos corporales. Hay países en los que sí se aplican, pero quien tiene dinero o poder no se le aplica. Hay que hacer una moratoria, pero con el objetivo de asegurarnos que se puedan aplicar en todo el mundo. Y entonces ponerlo a todos. Cuidado, está pidiendo que se apliquen los castigos corporales en todo el mundo. Y aquí la lectura que se hace es un moderado que quiere acabar con los castigos corporales. No todo lo contrario, quiere extender. Pero aquí queremos encontrar un interlocutor y lo buscamos donde no está. Cuando sí que hay interlocutores. En el Islam español y en el Islam de todo el mundo hay interlocutores válidos. Y a mí casi por ir acabando la tertulia. A modo de conclusión, si no se pone freno a este fenómeno del salafismo, este fenómeno que hemos tenido en Guadalajara se puede repetir en otros puntos de España, y si al final llegaremos a ver brotes de xenofobia como hemos visto, por ejemplo, hace años en Francia. Bueno, yo creo que en Francia no ha habido jamás un brote de xenofobia. Lo que ha habido es que la sociedad francesa, de los barrios trabajadores, no sospechosos de ser de derechas, ni conservadores, ni de ultraderecha, han aguantado mucho con respecto a la actuación de los sectores radicales musulmanes. Han aguantado insultos, humillaciones, miradas de desprecio, y toda aquella persona que viva en un barrio de mayoría musulmana sabe lo que estoy diciendo, y no hay que ocultar la realidad. Qué casualidad que en los barrios de mayoría colombiana no existen brotes de racismo. Y en los barrios de mayoría ecuatoriana, yo vivo en un barrio Tetuán, lleno de colombianos ecuatorianos, yo no veo ahí xenofobia. En los barrios de mayoría dominicana, pero sin embargo en los barrios de mayoría marroquí o argelino, ¿qué está pasando? ¿Por qué en aquellos barrios donde existe mucha inmigración hispanoamericana o de Europa del Este casi no existe, o es muy residual, las reacciones radicales o las reacciones violentas por parte de la sociedad española? Y en aquellos barrios donde hay mayoría musulmana sí los hay. ¿No será una reacción de la propia sociedad española pacífica que está cansada del acoso y del hostigamiento por parte de la sociedad musulmana violenta? Por tanto, la reacción racista es la de ellos, la de los musulmanes. ¿Antonio? Yo estoy de acuerdo, e insisto, hay un modo de combatirlo, que es combatiendo el salafismo, combatiendo a estas personas radicales que quieren imponer sus normas sobre esos musulmanes moderados, pero también sobre los españoles. No nos olvidemos que en el discurso salafista el objetivo final es la conquista del mundo. Sí, señor. Y dentro de la conquista del mundo hay una primera fase evidente, que es España, el mito de Al-Ándalus. El califato universal. Sí, y veamos, por ejemplo, las elecciones famosas que ganó el FIS en Argelia hace un montón de años. Pues, ¿qué tiene que ver el FIS con España? Pues porque en unas elecciones municipales en Argelia, el FIS en su programa tenía la creación del califato universal que tuviera su centro en el Magreb, que incluía Al-Ándalus. O si vamos, por ejemplo, la revista Al-Fatah de Hamas, que es la revista Al-Fatah, es la revista infantil de Hamas, hace unos años publicaba un artículo, reportaje para los niños, que era soy la novia del Andalus. Entonces era yo soy Sevilla y soy la novia del Andalus, y yo y el resto de las ciudades del Andalus queremos que luchéis para que volvamos a formar parte del Islam. Ese es el objetivo final. Las primeras víctimas, ¿no? No, es el objetivo final a largo plazo. Todos miran hacia España. Porque además, pensemos que no estamos hablando, el integrista islámico no tiene una visión temporal similar a la nuestra. La nuestra, a un largo plazo, son 10 años. El integrista islámico tiene mucha calma, mucha paciencia. Da igual que sea 1 o 2 o 3 generaciones. El objetivo es... Pero mientras tanto, se sigue actuando, y vemos como ciudadanos musulmanes o no musulmanes, en España y en Francia y en Inglaterra y en cualquier punto del mundo, de hecho, están sufriendo la agresión diaria del salafismo. Yo estoy de acuerdo. Perfecto. Pues Antonio Sinchetru, Rodrigo Gavilán, muchísimas gracias por vuestras opiniones, y bueno, pues iremos pendientes de un tema que además yo creo que va a ser bastante importante. Gracias a los dos y buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias.